Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, familia linda que está en sintonía de Tiempo con Dios. Un día más, cuarto día de esta semana en el cual hemos hablado de esa Navidad oculta, que cuánto nos hace falta conocer y cuántos han estado engañados por años y cuántos han estado escondidos los secretos de esa Navidad, la realidad de la Navidad. Y cuántos niños no saben quién es Jesús. Simplemente la Navidad para ellos es el cuento de la pólvora, muchos quemados, la Navidad del carro que les van a dar, la niña que le den la muñeca, el otro que le den una cosa. No saben que esto tiene algo mucho más profundo, que fue la luz que vino a un mundo lleno de oscuridad para sacarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz eterna de nuestro Padre Celestial. Esa es la realidad de esta Navidad que está oculta, porque no se enseña. Se enseña la realidad, y hay que enseñar la realidad, la verdad. Como dice la introducción, muchas personas no tenían ni idea de que la bendita Virgen María fue anunciada desde Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cómo le parece? Ahí ya estaba el Señor anunciándole al demonio miserable que la engañó. Por cuanto tú hiciste, de la simiente de la mujer que usted engañó nacerá uno. Esa simiente de esa mujer te dará en la cabeza, Satanás, y tú le darás un golpe bajo en el talón. Y eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Pero mucha gente no sabía eso. No sabía que María había sido una mujer común y corriente. Madre, óigame bien, bendita Virgen María. Así la nombra la Biblia. No santísima, porque santísima es más que Dios. Porque el único santo, dice la Biblia, es Dios. Y ponerle el sobrenombre de santísima significa estar por encima de Dios. Y por encima de Dios no hay nada. Todo eso son errores herejes que se cometen, porque la palabra no lo enseña. Bendita, ¿cómo no? El ángel, bendita Virgen María, bendita, y así está en la Biblia, y así hay que hablar con el lenguaje santo de la bendita palabra de Dios. Bueno, entremos en este cuarto día a la introducción, y tiene que ver con un signo, un espacio. Y Efesios del apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, versículos 15 al 17 que mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De todas las reglas gramaticales, la que más usamos o deberíamos usar es la que enuncia que después de todo signo de puntuación siempre va un espacio. Dice el apóstol Pablo en Efesios que nuestras vidas son como páginas donde Dios escribe sus poemas, o por lo menos debería ser así. Así que de alguna manera también en tu vida y en la mía hay puntuación y espacio. Etapas que se cierran con un punto o una coma. Puede ser un nuevo capítulo en tu vida, un punto aparte, o solo una frase que se cierra, pero aún no está todo dicho al respecto, como es un punto seguido. Y a veces es solo una coma, donde te tomas un pequeño respiro
y continúas. Pero lo cierto es que siempre, después de cada etapa, sea corta o larga, qué lindo es esto, sea importante o insignificante, siempre debe haber un espacio en blanco. A veces ese espacio está en espera de algún resultado de examen médico o la nota final de tu materia de la universidad. A veces es la actitud de tu cónyuge que no cambia, o simplemente el silencio que acompaña al disfrute de una meta alcanzada, como un largo suspiro sin palabras, pero que dice tanto. El punto es que es imposible descifrar una vida sin espacios. Así como la lectura de un texto sin espacio, pues se torna casi imposible. Vidas apuradas, agitadas, estresadas, que no alcanzas a leer porque pasan a tu lado tan rápido. Aún no ha cerrado un capítulo de sus vidas, y ya están comenzando uno nuevo. No, hijo, no, hija, tómate tu tiempo, cierra capítulos y abre otros con su debido espacio. Respeta las comas, los puntos, los paréntesis. Deja que la pluma maestra de Dios escriba en tu vida su poema más hermoso. Al final no solo tú, sino los que te rodeen, serán enriquecidos con la armonía de tu prosa y lo delicado de las rimas. Deja el papel de tu vida de lado, lleno de borrones y faltas de ortografía. Él te tomará de tu mano y escribirá algo que nunca imaginaste en un nuevo papel, en una nueva vida. Hijos, pensamiento del día. Deja que la pluma maestra de Dios escriba en tu vida su poema más hermoso. Y que el Señor les bendiga. La Bella y la Bestia. Nos dice que existe un amor que puede liberarnos de la bestialidad que hemos creado para nosotros mismos. La Bella Durmiente nos muestra que estamos en una especie de hechizo sueño y que existe un noble príncipe que puede venir a destruirlo. Oímos esas historias y nos conmueven porque en lo profundo de nuestros corazones creemos o deseamos creer que todo esto es verdad. La muerte no debería estar al final del camino. No deberíamos perder a nuestros seres queridos. El mal no debería triunfar. Nuestros corazones sienten que, aunque las historias en sí no sean ciertas, las realidades subyacentes detrás de las historias son ciertas de algún modo o deberían serlo. Pero nuestras mentes dicen que no y los críticos dicen que no. Insisten en que cuando cedes a los cuentos de hadas, cuando crees de verdad en los absolutos morales, en lo sobrenatural y en la idea de que viviremos para siempre, eso no es la realidad. Y es cobarde entregarte a esas fantasías. Entonces llegamos a la historia de Navidad. A primera vista parece una leyenda más.
Aquí tenemos la historia de alguien de otro mundo que interrumpe en el nuestro y que tiene poderes milagrosos, puede calmar la tormenta, sanar a la gente, resucitar a los muertos. Luego los enemigos se vuelven contra él y lo matan. Y parece que toda la esperanza ha acabado. Pero finalmente resucita entre los muertos y salva a todos. Leemos esto y pensamos, otro gran cuento de hadas. Por cierto, parece que la historia de Navidad es otra más que señala estas realidades subyacentes. Pero el Evangelio de Mateo lo refuta al enmarcar a Jesús en la historia, no en aquello de había una vez. No, nos dice que no es un cuento de hadas. Jesucristo no protagoniza otra encantadora historia más que señala a esas realidades subyacentes. Escuchen esto, Jesús es la realidad subyacente a la que todas las historias señalan. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hijitos lindos que están en sintonía de tiempo con Dios, Jesucristo ha venido de este mundo eterno y sobrenatural que sentimos que existe, que nuestros corazones saben que está allí, aunque nuestras mentes lo nieguen. En Navidad, Él abrió una brecha entre lo ideal y lo real, lo eterno y lo temporal, y vino a nuestro mundo. Si Mateo tiene razón, quiere decir que en este mundo existe un hechicero malvado y que estamos bajo un maleficio. Además existe un noble príncipe que ha roto el hechizo y existe un amor del cual jamás nos separaremos. Algún día también volaremos, derrotaremos la muerte y en este mundo de dientes y garras enrojecidos, algún día hasta los árboles danzarán y cantarán. Dicho de otra manera, aunque los cuentos de hadas no son objetivamente reales, la verdad del Señor Jesús significa que todas las historias que amamos no son un escapismo en absoluto. En un sentido, ellas o las realidades sobrenaturales que enseñan se harán reales en Él. Si eres cristiano, es difícil saber qué responderle a un niño que está leyendo un libro cuando te dice: desearía que existiera un noble príncipe que nos salvara del dragón. Quisiera que existiera un Superman. Desearía que pudiéramos volar. Ojalá pudiéramos vivir para siempre. No puedes esperar simplemente. Lo hay. Lo haremos. En la película Hawk hay una escena donde Maggie Smith hace el papel de la Wendy de la historia de Peter Pan, pero que ha envejecido. Le habla a Robin Williams, un Peter Pan adulto que tiene amnesia. A él le divierten las historias de Wendy, les narra a los niños, pero en un momento ella lo mira a los ojos y le dice: Peter, las historias son reales. Si la Navidad sucedió de verdad, significa que toda la raza humana sufre de amnesia. Pero que las historias
que más nos encantan no son tan solo un mero escapismo. El Evangelio, como es una historia verídica, significa que, en el sentido supremo, todas las mejores historias resultan ciertas. La historia de Jesucristo es una total realidad. No es un cuento más, no es una historia más, es una realidad. El Hijo de Dios se humanó en la bendita Virgen María, porque no había, después de Adán, un solo hombre que no hubiera sido infiltrado sobre la maldición del pecado. Todos, y la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que es una realidad. Cristo vino a sacarnos de esa realidad del pecado y hacernos libres para regresar a la eternidad que programó nuestro Padre Celestial. Hijos lindos que están en sintonía de tiempo con Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús, trastorna a los varones del mundo. Hemos visto lo que Mateo no dice al comenzar su Evangelio con una genealogía. Pero, ¿qué nos está diciendo? En este momento, debemos recordar la cultura en la que Mateo vivía y escribía. Vivimos en una cultura individualista, en la cual te recomiendas a otros con una lista de tus títulos, de tu experiencia laboral y de tus logros. Así no se hacían las cosas en una sociedad más comunal y centrada en la familia. Mateo 1 puede parecer una genealogía, y lo es, pero también, óigame pues, es un currículum total. En aquellos tiempos la familia, el linaje, el clan y la gente con la que estabas conectado era la que constituía tu currículum. Por tanto, esa genealogía era una manera de decirle al mundo, este soy yo. Es interesante saber que en aquellos días la gente retocaba su currículo tal como se hace hoy en día. Tenemos a omitir las partes de nuestros antecedentes que podrían dejarnos mal parados. Y eso hacía la gente en los tiempos antiguos. Sabemos que Herodes el Grande quitó muchos nombres de su genealogía pública porque no quería que nadie supiera que estaban conectados con él. ¿Cómo le parece? El propósito de un currículum genealógico era impresionar a los observadores con la alta calidad y la respetabilidad de las raíces. No obstante, Mateo hace exactamente lo opuesto con Jesús. Esta genealogía es sorprendentemente distinta a otras antiguas. Para comenzar, se enumera a 5 mujeres, todas madres de Jesús. Esto no resulta inusual para los lectores modernos, pero en las antiguas sociedades patriarcales jamás se nombraba a una mujer en estas listas, mucho menos a 5. En aquellas culturas se podría decir que las mujeres eran marginadas de género, pero sin embargo están en la genealogía de Jesús. Además, la mayoría de las mujeres en el currículum de Jesús
eran gentiles, Tamar, Rahab y Ruth, 2 cananeas y una moabita. Para los antiguos judíos, estas naciones eran impuras. No se les permitía entrar al tabernáculo o al templo para adorar. Podríamos llamarlos marginados raciales, y sin embargo están en la genealogía de Jesús. La perfección de la vida de Jesús fue tan transparente que nadie lo podía relacionar como un tramposo, como un mentiroso, como un faltante a algo. ¿Cómo lo podían? ¿Cómo? Eso era lo que más les dolía a las autoridades de la época. Y por eso fue que quisieron deshacerse de él. Porque tenían miedo que él se apoderara del poder. ¿Cuál poder si lo tenía todo? Pero ellos estaban cuidando su poder terrenal. Sus 4 métricos donde vivían, o lo que tenían, o lo que poseían. Pero no más. El Señor no vino por eso, vino por usted y por mí y por todos los que creemos en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Miren, mis amados, existe otra dimensión sorprendente. Al nombrar a estas mujeres en particular, Mateo deliberadamente les recuerda a los lectores algunos de los incidentes más sórdidos, desagradables e inmorales de la Biblia. Por ejemplo, dice que Judá fue el padre de Fares y Zera, cuya madre fue Tamar. Recuerda lo que sucedió. Tamar engañó a su suegro, Judá, para que durmiera con ella. Aunque en la historia completa también queda claro que Judá había sido injusto con ella. Esto fue un acto de incesto que en toda la Biblia está considerado como algo contrario a la ley de Dios. Aunque Jesús descendía de Fares y Zera, Mateo los incluye a ellos, a Judá y a Tamar, para asegurarse de que tengamos toda la historia en mente. De esa familia disfuncional provino el Mesías. También recuerda quién era Rahab. No solo era cananea, sino también era prostituta. Sin embargo, tal vez el personaje más interesante y la historia de fondo más notable en toda la genealogía se encuentra en el versículo 6. Allí dice que entre los ancestros de Jesús se encuentra el rey David. Puedes pensar, al fin hay alguien que puedes querer en tu genealogía, un rey. No obstante, Mateo añade en uno de los sobreentendidos más grandes e irónicos de la Biblia que David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Si no supieras nada de la historia bíblica, esto podría resultarte extraño. ¿Por qué no dar solo su nombre? Se llamaba Betsabé, pero Mateo nos invita a recordar un capítulo trágico y terrible de la historia de Israel. Miren, mis amados, cuando David era un fugitivo que huía del rey Saúl para salvar su vida, un grupo de hombres salió al desierto con él y lo rodeó y arriesgó la vida para protegerlo. Se lo llamó los valientes de David.
arriesgaron todo por él y Urías fue uno de ellos, un amigo a quien David le debía la vida. Sin embargo, años después David era rey, se fijó en la esposa de Urías, Betsabé, y la deseó. Ay, ay, ay. Durmió con ella. Y luego hizo los arreglos para que a Urías lo asesinaran y así poder casarse con ella. Lo hizo uno de sus hijos, fue Salomón, del cual descendía Jesús. ¿Sabes por qué Mateo omite el nombre de Betsabé? No es para despreciarla, es una crítica feroz a David, de esa familia disfuncional y de ese hombre, escúcheme pues, con profundos defectos. Vino el Mesías. Entonces, aquí tenemos marginados morales, adúlteros, relaciones incestuosas, prostitutas. En realidad se nos recuerda que hasta los ancestros masculinos prominentes, Judá y David, eran fracasados morales. También tenemos marginados culturales, raciales y de género. La ley de Moisés apartaba a estas personas de la presencia de Dios y, sin embargo, a todos se los reconoce públicamente como antepasados de Jesús. ¿Qué significa esto, hijos? En primer lugar, nos muestra que la gente que está excluida de la cultura por la sociedad respetable e incluso por la ley de Dios puede entrar en la familia de Jesús. No importa tu genealogía, no importa lo que hayas hecho, no importa si mataste gente, si te arrepientes y crees en Él, la gracia del Señor Jesucristo puede cubrir tu pecado y unirte a Él. En la antigüedad existía el concepto de impureza ceremonial. Si deseabas permanecer santo, respetable o bueno, debías evitar el contacto con lo que no era santo. La falta de santidad era considerada contagiosa, por así decirlo, y debías mantenerse alejado. Pero Jesús revierte esta realidad. Su santidad y su bondad no pueden contaminarse por el contacto con nosotros. En cambio, su santidad nos contagia cuando tenemos contacto con Él. Bendito sea, Señor Jesús. Cuando vienes a Jesús, sin importar quién seas ni qué hayas hecho, sin importar las manchas morales que tengas, Él puede volverte tan puro como la nieve. ¡Aleluya! Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Cerramos, mis amados. Por otra parte, mira al rey David. Tenía todos los avales de poder del mundo. Era hombre, no mujer. Era judío, no gentil. Era de la realeza, no de la pobreza. Sin embargo, como nos muestra Mateo, él también puede estar en la familia de Jesús, solo por gracia. Sus obras perversas fueron peores que todo lo que hayan hecho las mujeres de esta historia. Sin embargo, aquí está. La gente buena no es la que está dentro de la mala, es la que está afuera. Todos están adentro, solo por la gracia de Jesucristo. Y aquí hay uno, por la gracia de Jesucristo, le estoy sirviendo
a Él, como si hubiera sido un ángel que bajó del cielo, no, un pecador lavado por su preciosa sangre, arrepentido, y gracias a Él, siendo su obrero. Entonces no hay nadie, ni siquiera el ser humano más grande, que no necesite la gracia de Jesucristo. Y no existe nadie, ni siquiera el peor ser humano, que no pueda recibir la gracia de Jesucristo si hay un arrepentimiento y verdadera fe en Él. En Él, las prostitutas y los reyes, los hombres y las mujeres, los judíos y los gentiles, una raza u otra, los morales y los inmorales, todos son iguales. Son pecadores y están perdidos por igual. Son aceptados y amados por igual. En la versión Reina Valera 1960, este capítulo está lleno de engendramientos. Este engendró a este otro. ¿Aburrido? No. La gracia de Dios es tan penetrante que incluso los engendramientos de la Biblia destilan misericordia divina. Él no se avergüenza de nosotros. Todos pertenecemos a su familia. Hebreos 2 dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí también hay otra cuestión. Todas las culturas alientan a sus miembros a menospreciar a algunas personas para felicitarse a sí mismos por su superioridad. Puede tratarse de personas de otra raza o clase. Tal vez menosprecias a esos pretenciosos que tienen demasiada educación o a esos incultos que carecen de ella. Tal vez menosprecias a aquellos con puntos de vista políticos que, a tu entender, arruinan al país. En todos estos ejemplos te han enseñado a ver a algunas personas como impuras, mediocres, impías, mientras que contigo no hay problema. Los valores de Jesucristo son radicalmente diferentes. El mundo valora el linaje, el dinero, la raza y la clase. Él pone todo esto patas arriba. Estas cosas que tanto importan fuera de la iglesia de Jesús no deben traerse adentro. Él dice en un sentido: en mi familia, aquellas cosas que son tan importantes en el mundo no deben serlo aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Nos vamos, pero mañana estamos muy tempranito para concluir esta bendita semana con esta hermosura de material sobre la Navidad oculta. Nuevamente bendiciones para todos y que mi Señor Jesús los siga bendiciendo. Amén y amén.